Y luego la iglesia es lo más bello de todo. Es la novia de Jesucristo, la desposada de Jesucristo. Eso es lo más bello que puede haber. Entonces, ¿cómo no vamos nosotros a cuidar? Uno, a amar, a cuidar y a honrar al edificio, al templo de Dios, al cuerpo de Jesucristo y a la novia de Jesucristo. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Tenemos un local, gloria a Dios, donde vamos, nos reunimos, pero la iglesia es la iglesia. La formamos los miembros, nosotros. ¿Qué le da a entender esto a usted? ¿Cómo debemos de comportarnos? Ya habiendo visto esto, ¿verdad, hermanos? La relación de la iglesia con Cristo. ¿Qué debemos de hacer nosotros, los hijos de Dios? ¿Cómo debemos de comportarnos dentro de esa iglesia? Dentro de esa comunión. Y nos reunimos en un edificio, obvio, ¿verdad? La iglesia local. ¿Cómo debe de ser el comportamiento, el cuidado, el trato entre unos con otros e incluso con el lugar donde nos reunimos, que es el santuario? ¿Alguien puede dar alguna idea, hermano? Aquí no hay para dónde equivocarse, ni tenga temor de decir su pensamiento, porque va a estar acertado, lo más seguro. ¿Cómo debe de ser? ¿Alguien, hermano? La relación entre nosotros, por ejemplo. Como una familia. Sí, somos una familia y debe ser como una familia, pero como una familia unida, ¿verdad? Porque hay familias que son familias, pero qué bárbaros, hermano. Entre los hermanos, y debemos de ser respetuosos en el templo del Señor, siempre dar honor en ese lugar donde estamos. Muy bien. ¿Algún otro grupo? Piensen en su iglesia, piensen ahorita en su iglesia. Aquí vemos como 3 iglesias, ¿verdad? Ahorita, como 3 iglesias, representando 3 iglesias. Piensen en su iglesia y piensen cómo miran la iglesia. No vayan a decir lo malo, ¿verdad? Sino que digan lo que creen que debe de ser cada iglesia, cada congregación, basado en la relación de la iglesia con Cristo. Ya, allá que el grupo ya habló, ¿algún otro grupo? Pues pienso, como decía usted, debemos de ser, pues vivir en unidad, porque la verdad que somos miembros diferentes, pero creo que el propósito es poder apoyarnos a todos. Muchos escucho yo que dicen o que una congregación o los que vamos, todos somos imperfectos y es como un hospital para nosotros que nos ayudamos unos con otros. Lo que quizás yo puedo necesitar ayuda a través de la experiencia de alguien más, eso me puede ayudar a mí a poder, pues que tenga un efecto en mí. Entonces diría yo, quizás vivir en unidad, ayudarnos y apoyarnos el uno al otro, no ver la necesidad propia, sino la de los demás. Amén. Como parte de esa iglesia de Cristo. ¿Algún otro grupo? ¿El grupo allá donde está el hermano Beto? ¿Cómo? Amor y compasión. ¿Qué más? Vernos como Cristo nos ve, los unos a otros. Con los ojos de Cristo, ¿verdad? El amor que Dios viviendo que uno de cuadras, 99 París, con la actividad, tenemos que vernos unos a otros, pegarnos ser mini Cristo, aún más con nosotros que somos igualmente con Él. Amén. Ahora bien, ¿ha conocido usted una iglesia? No tenga pena de hacer comentarios. ¿Ha conocido una iglesia que tenga una relación con Cristo como lo hemos estudiado ahora? Bíblicamente, esto no es estudio de hombres, esto es de la Biblia. ¿Ha conocido una iglesia usted donde la relación de esa iglesia donde usted ha estado o ha conocido es así como la Biblia lo dice? ¿O es así como ustedes acaban de mencionar? Una iglesia donde haya unidad, comunión,
armonía, sanidad, no críticas ni chismes de unos contra otros, no calumnias, no pleitos, no envidias, no egoísmos. Estoy hablando de las iglesias que usted haya conocido. ¿Ha conocido alguna iglesia donde usted nota por el testimonio de la congregación que esa iglesia sí llena los requisitos de las tres diferentes figuras de la relación que debe de tener una iglesia con Jesucristo? Yo no he conocido ninguno. Estoy hablando por la que yo pastoreo ahora, no he conocido ninguno. ¿Cómo? Sí, no he, sí. Yo entendí de como si he ido a una congregación donde sí se puede visualizar y percibir, donde pueden haber grupos que están bien enfocados en el propósito que Dios quiere hacia nosotros, como así pueden haber otros grupos que están enfocados en lo personal de ellos, en su objetivo personal, no espiritual, donde hay personas que no tienen el amor de Cristo, sino hay cizaña, hay... Exacto. O sea, está en mi personal enfoque es de que he conocido iglesias donde podemos ver grupos que están en diferentes acciones que no en la que Cristo quiere. Exacto. Fíjense ustedes, Jesucristo tenía 12 discípulos. Si hubiera, llamémosle iglesia, ¿verdad? Si hubiera operado como iglesia, ¿estaba cumpliendo esa iglesia de esos 12 discípulos con lo que la Biblia nos exige? No. ¿Por qué? Porque entre ellos, que eran discípulos y eran especie de líderes, habían envidias, había pecado dentro, había ladrones, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero Cristo decidió, aún con eso, tomarlos, usarlos, prepararlos, usarlos y eventualmente, no en el otro mundo, como dicen, que es en el reino de los cielos, porque no hay otro mundo realmente, sino que aquí en la tierra, los cambió, aquí en la tierra, para que funcionaran como deberían de funcionar, y aún así años más tarde todavía faltaba, pero seguían dándole fuertemente, porque en una ocasión Pablo le dio a entender a Pedro que era un hipócrita. ¿Sí o no? Sí. Le dio a entender a Pedro, imagínense que era un hipócrita. Entonces, pero ya era cosas pequeñas. Luego, las iglesias comenzaron a funcionar en el principio, en el fundamento de los apóstoles y profetas, de una manera bien especial, que incluso dice que llegó un momento en que todas las cosas las tenían en común. Oiga, qué lindo. Y todos se ayudaban. Nadie estaba padeciendo pobreza porque el que tenía más ayudaba al que tenía menos. El que estaba un poco más nuevo, fíjese bien, cuando en la Biblia se refiere débil más espiritualmente o en la fe, no se refiere, aunque no, la fe de ese no sirve. Se refiere a que eran más tiernos en la fe. Se refiere a que eran más tiernos en los caminos de Jesucristo. Entonces, los que ya tenían más tiempo se supone que deberían de estar más maduros. Por lo tanto, ¿qué hacían? Ayudar a los tiernos, ¿verdad? De eso se trata, pero ahora, hoy en día, dígame, vaya, por ejemplo, hermana Alex y hermano Beto, me dicen ustedes, hoy en día hay cristianos que ya tienen 2, 3, 4 años en el evangelio, recibiendo palabra de Dios, yendo a la iglesia. ¿Se les puede llamar tiernos a ellos? De ninguna manera. No, es que yo todavía, ustedes tienen 10 años, 15 años, yo apenas tengo 4 años. ¿Qué es eso? Ya no es alguien tierno, ¿verdad? Entonces se apoyaban de esa manera en la iglesia. Hoy en día escuchamos quejas, y todos escuchamos quejas seguramente, ¿verdad? Y de que hay hermanos que no les importa cómo están otros hermanos en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, en el aspecto de estabilidad, ¿verdad? Sino que dicen, bueno, voy a orar por usted y ya estuvo, pero no hay una verdadera unidad de un solo cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, por decir algo, difícilmente si le pica la cabeza se va a rascar con el pie, ¿verdad? A no ser que practique yoga de una manera bien avanzada, ¿no? Entonces, la cabeza en ese momento necesita ¿de qué? De la mano, pues, para rascarse, ¿no?
Sí, sí, me entiende, todo va relacionado. Entonces, así es como Cristo quiere que sea la iglesia, ¿verdad? Como decía hermana Dina, ayudarnos unos con los otros y no ignorarlos, ¿verdad? No, ya ese no es asunto mío. Bueno, creo que tenemos bastante énfasis en esto ahorita, creo que estamos entendiendo bastante. Ahora, el énfasis en esta figura es el amor recíproco entre la iglesia y Cristo. Cristo nos ama, nosotros amamos a Cristo. ¿Por qué digo Cristo nos ama y nosotros amamos a Cristo? Porque nosotros no le amamos primero a Él. Él nos amó primero a nosotros. Entonces, por eso digo, ¿verdad? El amor es recíproco. Cristo nos ama, nosotros amamos a Cristo. Y señala a la unión final en el cumplimiento del plan de redención. Ahora bien, ¿debería ser recíproco en su iglesia local? Claro que sí. Claro que sí. Usted ama al hermano y el hermano debe de amarle a usted. Y dice la palabra de Dios que el amor puede con todo. El amor puede con todo. Ahí donde hay amor, se acaban las envidias, se acaban el ego, el yo propio, el yo para mí todo. Se acaba aquello. Se acaba el deseo de hablar mal de otro hermano. Porque por cierta razón eso pues como que es bastante apetecible muchas veces en una iglesia que no está sana todavía. Es apetecible el hablar mal del hermano. Pero no que hablen mal de uno, ¿verdad? Ahí sí ya es injusto. Señor, pasa justicia sobre aquellos que están hablando mal de mí. Mira, Señor, esa que está hablando de mí es la peor, es la más mentirosa, la más pecadora que está haciendo delante de Dios. A Dios le está diciendo, delante de Dios está hablando mal del hermano o del hermano. No, pues, ok. Ahora vamos a la naturaleza de la iglesia local. Hermanos, si creen que voy muy rápido, ahí me dicen, pero voy bastante despacio realmente. Pero de eso se trata esta charla. ¡Wow! El tiempo va avanzando. La naturaleza de la iglesia local. Voy a tratar de avanzar. Fíjese bien. Estamos hablando de miembros en propiedad, no visitas, no asistentes a la iglesia, porque una iglesia está fundada de miembros y está fundada por miembros y asistencia general, ¿verdad? Miembros son aquellos estables, miembros son aquellos incluso que han sido bautizados en agua, ¿verdad? Y forman parte de esa iglesia. Miembros son aquellos que trabajan, que apoyan la obra de Dios, etcétera, etcétera. Y están muchos más que asisten como visitas o como quien dice, bueno, pues me voy a dar una vuelta por la iglesia que me han dicho o que conozco y que llego de vez en cuando. En fin, va, usted dele. Pero miembros solo deben de ser miembros de la iglesia, voy a decir primero de la iglesia universal, invisible, y también de la iglesia local, visible. Solo deben ser miembros de la iglesia local los que son miembros de la iglesia universal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir eso? Que han recibido Jesús en su corazón. Amén. Y antes de ser miembros de una iglesia local, ¿son miembros de dónde? De la iglesia universal. Media vez usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal, nace de nuevo, inmediatamente, hermano, inmediatamente. Así como es sellado con el Espíritu Santo, inmediatamente recibe su membresía en la iglesia universal de Jesucristo. Amén. Entonces, solamente que usted es miembro de la iglesia universal de Jesucristo, puede ser miembro de la iglesia local. ¿Qué quiere decir eso? Que si no ha nacido de nuevo, no puede ser miembro de la iglesia local. Puede visitarla, puede llegar, va a ser bien recibido, bienvenido, pero no es miembro de la iglesia local, porque todavía no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Amén. Segundo, la relación del creyente con la iglesia refleja su relación con Cristo. La relación que yo tengo dentro de mi iglesia local refleja mi verdadera relación con Cristo. Porque yo puedo decir, no, yo soy santo delante de Cristo. Si soy monedita de oro para Cristo. Pero dentro de la iglesia,
mi relación con el resto del cuerpo de Cristo, yo soy mano, pero si se le pica la cabeza y ve cómo te rascas. Eso realmente refleja su relación verdadera con Cristo. ¿Está entendiendo esto, hermano? Eso refleja que yo soy, que mire cómo me tiro aquí de rodillas y antes de los cultos y después de los cultos me quedo una hora orando y esto y lo otro. No tiene nada que ver con su verdadera relación con Cristo, sino que la relación con Cristo que usted tiene se va a ver en la relación que está teniendo con el resto de los hermanos de la iglesia donde usted se congrega. Amén. Y como cada creyente reconoce en cada otro a un hermano en Cristo, todos los miembros de la iglesia están en un plano de absoluta igualdad. Mateo 23, 8, 10. Por lo tanto, no hay en la iglesia lugar para ninguna discriminación, hermano. No hay lugar para discriminación. Todos estamos en una misma posición de igualdad. ¿Qué dice entonces Mateo 23, 8 al 10? Pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Amén. En otras palabras, la interpretación es: todos estamos en igual posición delante de Cristo. Amén. Todos, hermanos. No, que el pastor es Todos estamos como hijos de Dios en la misma posición. Diferentes servicios, diferentes ministerios, pero ante los ojos de Dios, todos valemos igual, hermano. Vale más el pastor de una iglesia que algún hermano que llega siempre a escuchar los mensajes y es hermano en Cristo. No vale más. Simple y sencillamente tenemos diferentes ministerios y funciones, pero todos valemos igual. Amén. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Bueno, ok. El objeto de la iglesia local. ¿Cuál es el objeto de la iglesia local? Su iglesia, donde usted se congrega. ¿Cuál es o debe de ser? Bueno, pero bíblicamente, ¿cuál es el objeto? Dice: el objeto de la iglesia local es la gloria de Dios en el establecimiento de su reino, tanto en los corazones de los creyentes como en el mundo. Este objetivo se promueve mediante, y vamos a ver, pero primero, ¿qué dice Efesios 1, 5, 6? Efesios 1, 5, 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Y el versículos 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Esto de la predestinación bíblica espiritual, ¿no le llama la atención a usted, hermano? Porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención, fíjese. Porque los teólogos dicen la predestinación general para todos aquellos que van a llegar a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Es una predestinación general para todos aquellos presentes, pasados y futuros que van a convertirse en hijos de Dios. Están predestinados ¿a qué? A pasar la vida eterna junto con Dios y Jesucristo. Amén, ¿verdad? Entonces, dentro de esa predestinación, siempre he preguntado, y pregunto una vez más: ¿sabe Dios quiénes vamos a estar en su reino para toda la eternidad? Entonces está esa predestinación general y llamémosle esa predestinación individual, porque si Dios sabe de que yo voy a estar con Él en su reino, gloria a Dios, así sea, ¿verdad? Entonces yo fui predestinado desde antes de nacer, desde antes de la fundación del mundo. No solo la predestinación universal, sino que la predestinación individual. Cada uno de ustedes debe sentirse seguro de que fue predestinado por Dios para
estar en su reino? Primero, ¿de qué manera? Naciendo de nuevo por medio de Jesucristo, convirtiéndonos en hijos de Dios, por la gracia de Dios, manteniéndonos firmes hasta el momento oportuno, que ella sea la venida de Cristo por nosotros, la iglesia, o la muerte de alguien en Cristo Jesús, ¿verdad? Hasta el tiempo oportuno de que vamos a pasar a estar con Dios para toda la eternidad. Entonces, yo sí creo en esa predestinación, hermano, en la universal y en la individual. Amén. Entonces, Dios sabe. Dios sabe. Ahora bien, yo le voy a decir algo. La palabra de Dios en Apocalipsis especialmente nos habla de aquellos que sus nombres van a ser borrados del libro de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo está eso, pues? ¿Y por qué? Mire, cuando usted nace de nuevo por medio de Jesucristo, su nombre es inmediatamente escrito en el libro de la vida. Pero eso quiere decir que siempre va a estar escrito su nombre en el libro de la vida. No es así. Si cae, se pierde, se aparta de Dios, renuncia a Dios, apostasía, o queda sembrado en el pecado, y Cristo viene por la iglesia, o esa persona muere, su nombre es borrado del libro de la vida, hermano. Ya no está ahí, se acabó. ¿Está entendiendo esto? Entonces, pero Dios sabe qué nombres van a seguir escritos en el libro de la vida, que no van a ser borrados. Y usted y yo, cada uno debemos de asegurarnos de hacer todo lo que está en nuestro alcance para mantenernos nuestros nombres en ese libro de la vida, contando sobre todo con la gracia de Dios, porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Pablo se quejaba. Cuando usted estudia, y si usted quiere más tarde se acerca y le puedo mostrar, ¿verdad? Que Pablo estaba padeciendo una enfermedad en el cuerpo, ¿verdad? Está bien claro en la Biblia, él mismo lo dice, ¿verdad? Cuando estuvo padeciendo de esa enfermedad en el cuerpo, él mismo lo dice, pero en ese momento muchos dicen tenía que ver solamente con el orgullo de Pablo, que el aguijón de la carne no tenía nada que ver físicamente. Sí, cómo no, había una enfermedad en el apóstol Pablo. ¿A cuántos sanó el apóstol Pablo? Resucitó a otros tantos. Por mano de Pablo, el poder del Espíritu Santo en él, hubieron milagros, prodigios, maravillas, pero estaba enfermo. ¿Cuántos sabían, por ejemplo, cómo se llamaba el profeta sucesor de Elías? Eliseo. ¿De qué murió Eliseo? No oigo. De una enfermedad. El gran profeta Eliseo sanó leprosos, murió de una enfermedad. Ahí está en la Biblia, bien claro, ¿verdad? Pablo no murió de una enfermedad, pero padeció enfermedad, ¿verdad? Y era parte del aguijón de la carne, al igual de que lo mantenía humilde para que no se sobreexaltara por todo lo que Pablo había alcanzado para el reino de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que Dios le dijo? Pablo, no vas a poder solo. Estoy parafraseando, hermano. ¿A dónde dice eso, pastor? En la Biblia no dice eso. Estoy parafraseando. Señor le dijo, Pablo, no vas a poder solo, no te compliques la vida, no lo vas a lograr. Es más, Pablo, si supieras cómo vas a morir, ¿verdad? Estarías temblando quizás. Estoy parafraseando, estoy poniéndole ambiente, imaginación. Lo que sí está en la Biblia, que Dios le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad y en la de todos. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a que nos mantengamos firmes, hermano, y que lleguemos firmes al final. Esa es nuestra garantía, la gracia de Dios. Amén. Bueno, sigamos. Qué interesante, hermano. Ustedes saben bastante. Entonces, el objeto de la iglesia, que es la gloria para Dios en el establecimiento de su reino, ¿a dónde? Aquí en la tierra. No estamos estableciendo el reino de Dios en los cielos, porque ese ya está establecido. Estamos estableciendo por medio de Jesucristo, continuando pues de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿De qué manera lo hacemos? Uno, estamos hablando de iglesia. ¿Está notando? ¿De qué manera? A través de la adoración unida. ¿Qué hacemos en los cultos? Adoración unida.
Llámale A. B, la oración unida. ¿Qué hacemos en los cultos? C, el cuidado y exhortación mutuos. En la iglesia hacemos eso, a través de la palabra de exhortación, hablando los hermanos unos con otros, hay exhortación, hay cuidado. D, a través de la instrucción en la palabra de Dios. En la iglesia hay predicación, es más, ese es el momento más importante de todo culto, la predicación de la palabra de Dios. Y E, el testimonio al mundo que damos como iglesia. Es importante el testimonio. No que digan, no, hombre, si esa iglesia, cueva de ladrones. ¿Verdad? Comenzando por el pastor que siempre desvalija a los hermanitos. ¿Verdad? No, hermano, no. Ya más adelante vamos a tratar el tema de ¿cómo? Sí. Hay dos errores en los que caen los líderes, dos grandes pecados, se los voy a adelantar. Los dos grandes pecados dentro de la iglesia en la que caen los líderes, ya sea pastor, profeta, lo que sea, que lidera la iglesia, líder y otros líderes, es uno, el amor o ambición al dinero. Dos, el amor o ambición al poder. Eso es un fracaso seguro. Un líder que caiga en cualquiera de los dos, ya no se digan los dos. Esa ambición, ese amor por el dinero, esa ambición, ese amor por el poder. Pero bueno, eso va más allá. Entonces, hermano, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Lo acabamos de decir en 5 puntos. A, B, C, D, E. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Cuando nos reunimos, la adoración unida, la oración unida, el cuidado y exhortación mutuos, la instrucción en la palabra de Dios y el testimonio al mundo. Como iglesia. Amén. Como cuerpo de Cristo, como edificio de Cristo. Amén. Qué lindo esto, ¿verdad? La ley de la iglesia es la voluntad del Señor Jesucristo. No es la ley de los hombres. No es la ley de los pastores, no es la ley de los líderes. La ley de la iglesia, la única verdadera ley de la iglesia debe de ser la voluntad del Señor Jesucristo. Piense un segundo usted y diga, ¿cuál es la ley dentro de mi iglesia? ¿Es la ley dentro de mi iglesia la voluntad del Señor Jesucristo? ¿O estamos llenas de leyes de hombres que no tienen nada que ver con la voluntad de Jesucristo? Esas son preguntas que hágasela a usted internamente, ¿no? Ahí después me las dice a mí en privado. Ah, pastor. Entonces, amados hermanos, la ley de la iglesia es la voluntad del Señor Jesucristo, revelada ¿dónde? Por los hombres, revelada en su palabra escrita. Fíjese bien, ponga atención. La ley de la iglesia es la voluntad del Señor Jesucristo, revelada ¿dónde? En su palabra escrita. ¿Y por guía de quién? Del Espíritu Santo. Esa es la ley de la iglesia. La voluntad del Señor Jesucristo revelada en su palabra escrita y por guía del Espíritu Santo, lo que resulta en una vida de santidad y amor como iglesia. Si nosotros seguimos esa ley y le damos cumplimiento, ¿cuál va a ser el resultado? Santidad y amor dentro de la iglesia. ¿Lo encontramos eso ahorita dentro de la iglesia? No, hermanos, ahorita en la iglesia se vale todo. El objetivo no es la adoración, el objetivo es llenar la iglesia. ¿Sí o no? El objetivo es llenar la iglesia. Imagínense, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Todo lo que hemos dicho, la iglesia, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, como templo de Dios, etcétera, etcétera. Cristo la cabeza de la iglesia, bueno. Y todos los puntos que hemos estudiado. ¿Cómo será más fácil realizarlos dentro de la iglesia? ¿Cómo será más fácil cumplirlos? ¿En una iglesia de 50 o menos o una iglesia de 500 o más? Debería ser más fácil 50 o menos. ¿Sí o no?
Pero si una iglesia de 50 o menos no logramos cumplirlo, ¿para qué queremos hacer una iglesia de 500 o más? Nada, a ver. ¿Alguien entiende esto, hermano? ¿Verdad que sí? Si 50 o menos no lo logramos, ¿por qué queremos ser 500 o más? Va a ser un desastre. Sí, que bueno, ahí en tu iglesia, ¿cómo está? En mi iglesia, 700 llegan. Tenemos que tener 10 cultos el domingo, de 1 hora cada uno. Pero tu iglesia, ¿no? ¿Cuánto? 30 pelones, y el retiro solo llegaron 20. Pero hermanos, ¿qué si nuestro testimonio fuera así? Llegamos 20 o 30, pero estamos cumpliendo con la ley de Jesucristo. Estamos cumpliendo con las figuras que debemos de tener como iglesia de Jesucristo. ¿Me entiende esto, hermano? Qué lindo, ¿verdad? Los pastores todos quisiéramos tener de a 500. No podemos ser ni pastores de 50 y voy a querer tener 500. Está difícil eso, ¿verdad? Va a estar bien difícil. Dios sabe por qué nos da ciertas cantidades también, hermano. Bueno, sigamos adelante. ¿A dónde íbamos? Ahora vamos para la unidad en la iglesia. Oiga, qué interesante esto. Y después de esta parte vamos a tomarnos un receso. A mí que se me hace que no vamos a terminar esta charla ahora. Y esto que tenía la otra, la del Espíritu Santo. Pero ni siquiera vamos a terminar esta. La unidad de la en la iglesia. Dios pone mucho énfasis en la unidad que debe haber en la iglesia de Cristo. Cuando digo Dios, ¿por qué lo decimos de esa manera? Porque todo lo que estamos tratando está fundamentado 100% en la palabra escrita de Dios. No en estudios de hombres, ni nada por el estilo, sino en la palabra escrita de Dios, que es que cambia la palabra de Dios. Me están durmiendo aquí, ¿verdad? Dios pone mucho énfasis de acuerdo a su palabra en la unidad que debe de haber en la iglesia de Cristo. Aunque podemos ser de diferentes culturas, sociedades o razas, todos hemos sido incorporados por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un solo Espíritu, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios. Amén. Entonces hemos sido incorporados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo y hechos miembros del mismo cuerpo. Entonces podemos ser, hermanos, de diferentes culturas, incluso niveles culturales, niveles sociales, de diferentes países. Y sabe una cosa, cuando Dios está viendo, cuando Cristo está viendo su iglesia, no dice, los de México, los de El Salvador, los de Honduras, los de Estados Unidos. No nos mira así Cristo. Somos uno solo, un solo pueblo. Ya no hay distinción, imagínense. Y entre los cristianos, ¿hacemos distinciones? Dependiendo de la nacionalidad o de la raza, sí. De la colonia. También. Hermana, claro que sí. Y ahí vuélenle ojo primero, hermano Beto, a los pastores, ¿no? A los que ganan bien, siéntense al frente, por favor. No dicen así, pero verdad, ahí van con halagos y todo eso, y que no sé qué, y nos gusta mencionar, y la familia no sé quién, y no se olviden de los diezmos que te tienen allá, y esto, y la familia de no sé quiénes, y por aquí los cultivados, ¿verdad? Los que han tenido tantos títulos. Un líder haciendo tales distinciones, hermano. ¡Qué vergonzoso es eso! ¿Está entendiendo? Por eso en la Biblia nos enseña, no que debe ser así literalmente, ¿verdad? Y no vayan a malentender esto. Siéntate en la banca de atrás, hombre. No que lo haga así, pues, si quieres entrar en la de adelante, siéntese en la de adelante, ¿verdad? Pero si hay una en el altar, no se suba allá, ¿verdad? Sino que lo que nos está queriendo decir Cristo es, sean humildes dentro de la iglesia.
Sean humildes dentro de la iglesia, que van a ser reconocidos más por la humildad que hay en ustedes que por la soberbia que hay. Porque al fin y al cabo, Dios resiste a los soberbios, pero escucha a los humildes. Entonces, para Cristo no hay distinción. Por lo tanto, hay una unidad orgánica indestructible. Orgánica no quiere decir huevos orgánicos, sino que orgánica quiere decir de organización. Hay una unidad de organización en la iglesia, verdadera iglesia de Jesucristo, que es indestructible, hermano. No puede ser destruida. Trasciende las diferencias y los errores humanos. Ahí trasciende, va más allá de los errores humanos. Ya no hay excusas con los errores humanos, porque trasciende aquello, esa unidad organizada que es indestructible, trasciende los errores humanos, las diferencias. Amén. Y se debe de reflejar en la relación entre unos y otros. Hermano, entre la iglesia, entre más grande es más difícil. Van a decir los pastores que me oigan, que me estén oyendo, si lo oyen, ¿verdad? Van a decir, no, ¿por qué nos tira a nosotros? Porque es más difícil, pastores, es la verdad. Hay un montón de hermanos segregados allá en grupos que no se relacionan mucho con aquel otro grupo, ¿verdad? O de una nacionalidad que no se relaciona mucho con aquella nacionalidad. Y hablan en, no, es que ahí son muy aquí, muy allá, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Verdad? No, hermano. Eso no es la iglesia de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, veamos ahora, dentro de la unidad en la iglesia, ¿cuál es el mandamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos? De acuerdo a Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Llegó a Juan 13. Ahora, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ¿qué está diciendo? Para la iglesia unida, la unidad de la iglesia, ¿cuál es el mandamiento del Señor Jesucristo? Amarnos unos a los otros. Amén, que nos amemos unos a otros. Oiga, qué tremendo es eso. ¿Y qué dice cuando nos amamos unos a otros? ¿Qué más dice ahí? ¿Que leyeron? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mire, no es en el trabajo que hace que se va a conocer que usted es un discípulo de Jesucristo. No es en todas las obras que hace en la iglesia, ni cuánto grita, ni cuánto habla. No es ahí como se conoce que alguien es un discípulo verdadero de Jesucristo. Se conoce cuando usted ama a su hermano, a su prójimo dentro de su iglesia, dentro de su congregación, como a usted mismo. Si usted lo ama, aunque esté trabajando menos que otros, aunque esté trabajando menos que el pastor, menos que los líderes, menos que quien sea, pero si usted lo ama, usted es un verdadero discípulo de Jesucristo. No importa cuánto trabaje, si no ama a su hermano en su congregación, y esto se extiende a todos los hermanos en Cristo. Ahorita lo estoy limitando nada más a su congregación. ¿Me está entendiendo, hermano? Si no lo ama, aunque trabaje mucho, no es un verdadero discípulo de Jesucristo. Se acabó. Pastor, usted está equivocado. ¿Cómo me está ofendiendo? Lea la Biblia. ¿A dónde? Juan 13, 34, 35. Se conoce que es discípulo de Jesucristo si ama a sus hermanos. Si no los ama, aunque trabaje más que una burra paliada, usted no es discípulo de Jesucristo. ¿Está entendiendo esto, hermano? Y ahora, imagínese, qué bueno que no estaba tomando agua, hermano. Ahora imagínese, ¿cómo va a amar a hermanos de otra congregación si no ama ni siquiera a los de su propia congregación? ¿Cómo lo va a amar? Sí, amén, dele palmas al Señor. No nos equivoquemos. Es que a mí me gusta aquella congregación, a mí me caen bien unos hermanitos y los amo. Y no terminan ni de amar a los de su propia congregación. Es que con aquellos me llevo bien, pero con los de la mía no. Una de dos, o tiene que cambiar y amar
a todos los hermanos, empezando su congregación o cambiarse de congregación. Y cuando esté allá va a decir, ay, extraño a los de allá donde estaba porque a ellos los amo. Debemos de amar a todos los hermanos en Cristo, comenzando por los de su congregación. ¿Quiere decir eso que no va a amar a los de otras congregaciones? No, también debe de amarlos, pero se relaciona más con los de su congregación. Así de sencillo. Ok, entonces ya dijimos, ese mandamiento en la unidad de la iglesia, fundamental. ¿Qué pidió fervientemente el mismo Señor en su oración en Juan 17, 20, 23? Juan 17, 20, 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oiga, qué tremendo es esto. Fervientemente, Cristo dijo, mire qué lindo, así como mi Padre y yo somos uno solo, así sean ustedes, iglesia, conmigo uno solo, y así sean entre ustedes uno solo, porque tenemos un solo Dios, Creador, un solo Salvador, Jesucristo, un mismo Espíritu, el Santo Consolador, un mismo propósito, glorificar y servir a Dios. Uno solo, amado hermano, es lo que Cristo fervientemente quiere que nosotros hagamos. Vamos a tener diferencias, obvio. Si no hay diferencias, no vamos a poder funcionar como iglesia. Vamos a tener diferencias, no estoy diciendo discordias, diferencias en muchas cosas, pero seguir siendo uno solo.